Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Ya nos encontramos aquí en Florida nuevamente, en la casa. Ya era tiempo de regresar, porque si usted es un seguidor frecuente del canal, sabrá que acabamos de volver de Guatemala. Un país hermoso, increíble, muy bello. Me encantó, me enamoró. Que yo no pensé que me fuera a enamorar como me enamoró realmente. Y les recomiendo que si no ha visto esos videos, vaya, los mire. Pero bueno, ya entrando en materia, quiero que sean bienvenidos a Painsbury Preserve State Park. El nombre está largo, pero realmente va a valer la pena. Está bonito. Este sitio es bastante grande, bastante único, porque aquí no tan solo vamos a poder ver alligators como en toda Florida, sino que aquí vamos a poder ver bisontes, caballos salvajes, totalmente salvajes y un montón de cosas más. Y todo esto nos cuesta solo $6. Para empezar, vamos a entrar al centro de visitantes, donde aquí vamos a poder aprender un poquito de la historia de este sitio. Y hay unos telescopios para ver animales. Good morning. It's open, right? Maybe you'll see owls and frogs, turtles, that kind of thing around here. This is a little trail off the road that just goes to the lake. You might see some wading birds there. Okay. But if you want to try to see bison today, you'll see the horses here. You'll see it here. You have this. Oh, the alligators, right? Lechua, there you go. And it's our longest boardwalk. It's a really beautiful, really nice long boardwalk. And this observation tower is closed because it's flooded. Miren, aquí podemos ver todos los diferentes animales y en donde se ubican. Caballos, cocodrilos, bisontes. Wow. Y aquí en el centro de visitantes hay algo que me gusta muchísimo, y es que como aquí todo esto es vida salvaje, vida silvestre, aquí tenemos telescopios para ver los animales. Literalmente, aunque ustedes no lo estén viendo, yo estoy viendo un águila que está a kilómetros. Desde aquí no se puede ni siquiera ver, pero con el telescopio la podemos ver claritico. Algo muy loco es que desde aquí ni siquiera podemos ver el palo donde vimos un águila, pero desde aquí la podemos ver claritico, pero es que ni siquiera se puede ver, está a kilómetros. Y aquí nos explican un poquito más de los animales, pero podemos escuchar cómo suenan en el día, en la noche, y la verdad está muy bonito. Y hay mucha más información de los animales. Me gusta muchísimo eso, porque realmente entendemos qué estamos viendo. Esto es un poco de la fauna que podemos encontrar por acá, tan solo un poquito, pero realmente es muchísima más. Miren, eso es lo que queda del cráneo de un bisonte que fue cazado por nativos. Y estos son herramientas encontradas que fueron hechas y utilizadas por los nativos. Pero ya más tardecito les voy a contar esa historia bien. Pero miren todo esto. Y hay muchísimas cosas más, muchísimas cosas más. Miren, hay hasta película. Y es que en serio miren todos los animales que podemos encontrar aquí y cómo están distribuidos por todo el mapa. Y aún mejor, es muy didáctico. Todo esto son pedazos de cráneo reales y uno los puede coger, utilizar, mover. ¿Se acuerdan que les dije que esto era muy interactivo? Bueno, miren, esto es piel de serpiente real, o bueno, lo que quedó de una, diferentes tipos de pieles. Y esta de acá es piel real de venado. Qué locura, en serio, piel real de venado. Yo nunca había visto esto. Qué bonito, ¿no?
Y el centro de visitantes estuvo muy bueno, realmente muy interactivo, la gente muy amable, nos explicaron todo. Y este parque es grandísimo, o sea, para completar el parque nos toca manejar como 20 minutos afuera del parque, llegar a otra entrada, o sea, el parque es muy grande. Entonces vamos a estar bien ocupaditos, el video va a estar largo. Pero pudimos tocar piel de venado, nos explicaron súper bien. Y estamos yendo a una torre donde vamos a poder ver caballos salvajes. Se dice que hay 12 caballos salvajes allá, entonces quiero verlos. Realmente estoy muy emocionado porque yo nunca he visto caballos salvajes. Y justamente dijeron que acabaron de ver algunos por acá, entonces vamos a ver si tenemos suertecita. Vamos a ver si de pronto los logramos ver. Y aunque yo sé que ustedes no pueden ver muy bien, muchachos, eso que están viendo ahí son caballos. Allá al fondo, esos son caballos salvajes. Y como tal, ese es el mirador principal. Pero ya nos vamos a bajar porque desde aquí no podemos ver mucho porque hay mucha gente entrando a la torre y la torre es de madera, entonces se mueve muchísimo y ya me está dando como mal rollo. Pero estamos viendo caballos y los bisontes dicen que están en otro lado del parque, entonces para allá es que vamos. Yo sé que realmente ustedes no los ven, pero esos de allá, esos negros son bisontes, pero están muy lejos. Y por allá están los caballos. Esos punticos son caballos y por allá más lejos son bisontes. Y como ese sitio es tan grande, vamos a marcar los sitios donde ya hemos estado en el mapa para no tener que volver. Aquí ya hemos estado, aquí ya hemos estado también. Entonces ahora vamos a hacer este trail, Wakajota Trail. Vamos a hacer este sendero, son 3 millas, entonces vamos a darle. Y mientras hacemos este bonito sendero, quiero preguntarles, ¿qué piensan del corte de pelo? Si ustedes son seguidores del canal sabrán que yo lo tenía largo, ahora está corto. ¿Qué piensan? ¿A una gente le gusta, a otra no? A mí realmente me gusta, siento que está refrescante, el otro me da mucho calor. Pero ustedes, ¿qué piensan realmente? Uy, miren, me encontré un arbolzote. Está re grande, ¿no? Y miren en serio lo bonito, lo natural que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! Una piedra salvaje. Perdón. Yo sé que la broma fue mala, pero aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque los animales son salvajes. Recordemos que esta es una reserva. Todo aquí es salvaje. Y ese sitio, tan solo ese sitio cuenta con más de 23.000 acres. Ese sitio es gigante. Alrededor de toda esta zona podemos encontrar venados de cola blanca. Es lo que realmente estamos buscando ahorita, no hemos visto ninguno. Recuerden que ellos son muy asustadizos, pero si tuviéramos suerte, si tenemos suerte, vamos a poder ver algún venadito por acá. En este sitio podemos encontrar ciervos, osos, caballos, bisontes, alligators y más de 270 especies de aves. Por eso es que este sitio es un paraíso para todos los que les gusta o ver las aves o sacarles fotos. Aquí es muy normal ver la gente o con binoculares o con unas cámaras así súper mega gigantes que humillan la nuestra, pero es algo muy bonito, o sea, en serio hay mucha vida silvestre. Ahora sí, estamos a punto de entrar a donde los caballos, donde los bisontes, como a la sabana en general, y apenas llegamos, las advertencias, porque literalmente allá estamos por nuestra cuenta. Y aquí hay más evidencia de que los caballos estuvieron por acá, eso es popó. Entonces probablemente por todo este sitio vayamos a encontrar algún caballito más cerca de lo que ya los vimos, porque es que cuando los vimos estábamos muy lejos. Qué impresión que todo este terreno sea parte del parque, literalmente hasta donde el sol llegue, hasta allá llega el parque, qué loco. Y miren, aquí hay más popó, pero este está fresco, pero recién hechecito. ¿Qué significa? Que el caballo va a estar aquí, por aquí cerquita. Miren, nos encontramos un pequeño laguito. Eso, es un bebé alligator. Mírenlo, es un bebé. Miren, aquí nos encontramos un bebé alligator. Uy, me asustó ese marica. Me asustó. Mírenlo, cazó. Mírenlo. Ahí está. Les tengo buenas noticias, encontramos los caballos salvajes y están aquí al ladito. Tal vez ustedes no los puedan ver ahorita, ya lo van a poder ver aquí con las tomas que va a sacar,
pero están allá están los caballos salvajes y están muy bonitos. Yo calculo que debe haber entre 8 a 12 caballos, pero lo más curioso es el pelo tan bonito que tienen. Tienen un pelo hermoso, mejor que los que uno cría. Y recuerdan que yo les dije que es muy importante quedarse en el camino. Bueno, miren, estamos a 10 pasos del camino, literalmente 10 pasos. Y miren lo que hay allá. Yo sé que en el canal hemos visto muchísimos alligators, pero este está enorme. En cámara tal vez no se logre apreciar tan grande que es, pero es gigante, da miedo. Es masivo, literalmente es masivo, qué miedo. Y está tan solo unos 10, 15 pasos. Qué loco. Y miren, aquí nos encontramos otro alligator muy grande. Miren cómo lo cubren todas esas ramas. Y estamos a ¿qué? 4 o 5 pasos del camino. O sea, realmente estamos muy cerquita y está gigante. Y no encontré mejor momento para hablarles de los caballos salvajes que podemos encontrar por acá. Y es que hay algo curioso, ustedes dirán, Marco, pero caballos salvajes, ¿cómo? O sea, ¿cómo es la historia? ¿Cómo llegaron aquí? Y es que realmente, por más curioso que suene, los caballos no son una especie nativa de Estados Unidos. Estos caballos que encontramos aquí, como los otros alrededor de todo el país, pero estos de acá salvajes, son caballos descendientes de caballos españoles. Estos caballos no pertenecían a Norteamérica, de hecho en Norteamérica hubo, pero se extinguieron hace como 10.000 años. Estos caballos son descendientes directos de caballos españoles traídos por los españoles. ¿No les parece curioso que casi siempre que se piensa en Estados Unidos uno lo relaciona con caballos? Como que a la mente llegan caballos por los vaqueros, por los nativos, por las películas, por todo lado. Pero no, resulta que son una especie invasora que con el tiempo se volvió nativa de acá, de aquí ya nadie lo saca. Y es algo pues bonito de ver cómo se adaptaron de bien. Qué loco, ¿no? Yo nunca pensé que no fueran nativos de Norteamérica. Hemos estado caminando por alrededor de 2 horas, pero nada que encontramos bisontes. Lamentablemente no los hemos encontrado todavía, pero es impresionante cómo este sitio no parece Florida, ¿cierto? Parece como si fuera otro estado, no sé, alguno de esos del norte, pero está muy bonito, me gusta. Lastimosamente, como no hemos encontrado bisontes, pues les voy a contar un poquito de ellos, aunque no los veamos todavía. Los bisontes, aunque uno pensaría que son de otro estado, básicamente que no pertenecen a Florida, realmente sí. Antes aquí había bisontes, en Florida existían los bisontes y eran nativos de acá, pero por culpa de muchos factores como la caza, el cambio climático y toda esa cuestión, se terminaron yendo de este estado, pero en 1975 este parque los volvió a traer y los volvió a adaptar, y gracias a este parque es que los bisontes ahora son nativos de Florida otra vez. Eran nativos pero se fueron y ya después los volvieron a integrar en 1975 y ahora es por eso que tenemos bisontes. Qué bonita historia, ¿no? Los reintroducieron al hábitat y fue muy exitoso. El caballo que nos acabamos de encontrar, recuerden que aquí todo es salvaje. Miren la piernita del caballo como es, todas normales, pero hay una que está muy inflamada, no sé qué tendrá, pero algo tiene, pobrecito, pero pues ni modo, la naturaleza es así, cruel. Ya llegamos, hicimos ese sendero, estuvo muy bonito, vimos muchísimos caballos salvajes, estuvo hermoso, me gustó demasiado y nos acercamos bastante, como que no es tan común que digamos. Los bisontes no los pudimos ver, pero hay más senderos, probablemente los veamos en alguno otro, o si no, también veremos muchos más alligators, está bonito también. Solo que estoy un poco cansado porque allá no había nada de sombra, o sea, por fin tenemos sombra, allá no hay sombra, entonces como no hay nada de sombra, el sol uno le pega directo y Florida es muy caliente, entonces obviamente estoy cansado, pero lo valió, lo valió. Bueno, acabamos de llegar de Chacala Trail, entonces este ya lo hicimos, todo esto lo hicimos, esto como tal son 7 millas, hicimos 7 millas, la verdad caminamos hartísimo, entonces aquí ya estuvo bien, vimos los caballitos, entonces en teoría solo nos quedaría este
y el otro lago donde están los alligators, que dicen que tienen muchísimos alligators. Las distancias en este parque llegan a ser tan grandes que para comunicarnos entre senderos nos toca ir manejando, literalmente manejando. Y de hecho hay uno que es como a 20 minutos de acá, ya en carretera a carretera. Ahorita, como ya me dio hambre después de hacer ese sendero de 7 millas, estamos buscando dónde están las parrillas. Pero lo que les digo, el camino es hermoso, pero igual es muy grande este parque. Para que se den una noción, toca manejarlo, literalmente manejarlo y por hartos minuticos. Ya llegamos aquí a la otra parte del parque, al otro sendero básicamente, donde es conocido porque aquí hay un lago es que muy bonito, que aquí usted puede hacer kayak, usar su bote. Entonces vamos a ir a conocer el famoso lago, a ver si es tan bonito como dicen. Obviamente, como ya es costumbre, aquí podemos ver la señal de alligators, aunque ya hemos visto varios hoy. Esto aquí está cool, miren, el lago súper bonito y aquí hay como unas sillas que parecen sillas de iglesia, pero igual aguantan, están lindas, me gustan. Y una reserva así de bonita debe tener una historia igual de interesante, ¿cierto? Entonces pónganle cuidado. Antes de la llegada de los españoles, este sitio era habitado por los Timicua. Los Timicua, esa famosa tribu de la que ya hemos hablado muchas veces aquí en el canal. Y ellos pescaban en estos ríos, en estos lagos y cazaban en estas praderas. Marco, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, muy simple, porque alrededor de todo este sitio se han encontrado puntos de flecha, diferentes herramientas. Y sí hay muchísima evidencia de que ellos estuvieron acá. Ya para los años 1800, este territorio era dominado por los Seminoles, otra tribu de la que ya hemos hablado muchísimas veces aquí en el canal. Pero en 1812 todo cambió, porque durante la Guerra de la Patria de Florida, una clase de guerras que hubo entre los nativos americanos y los colonos americanos para ver quién tomaba el control de todo este territorio, uno de los jefes Seminoles, que se llama el jefe Paynes, fallece durante esas batallas y por ende, en honor se le llamó a todo este valle Paynes Spray, en honor al jefe indio que falleció esa vez. ¿Qué tal esa historia? Ya para los años 1900, todo este valle se llegó a secar por completo. Y Marco, ¿cómo se llega a secar un valle tan grande, lleno de lagos, lleno de humedales? Bueno, con la interacción del humano, porque el humano llegó y cogió toda esa agua que estaba por acá y la puso en cultivos, en agricultura, para darle de comer al ganado, de tomar al ganado. Entonces, toda esa agua que estaba por aquí tan bonita se terminó secando. Pero con el tiempo la naturaleza recupera lo que le pertenece. Unas fuertes inundaciones llegaron, llovió muchísimo y el humedal volvió a ser lo que era antes. Y de ahí saltamos a 1970, ya cuando este parque es adquirido y convertido en un parque estatal, en una reserva estatal. ¿Qué significa? Que ya más gente podía venir a visitarla, se le cuidaba muchísimo más, no se le descuidaba como antes. Y aún mejor, aquí se han hecho planes muy bonitos para reinserción de diferentes especies, como por ejemplo el bisonte, que originalmente era de Florida, pero con el tiempo, la caza y diferentes cuestiones más, se terminó yendo de todo el estado y se volvió a reinsertar aquí. En este otro sitio que vinimos solo encontré el lago, pero realmente no hay nada más que hacer. Es más, ni parrillas hay como 2-3 parrillas para comer y yo tengo un hambre ni le fue madre. Entonces ahora vamos a ir a otro sitio que queda como a 20 minutos de acá, pero que promete tener muchísimos alligators. Es como la última parada. Y ya después de 20 minuticos manejando, porque el parque es muy grande, llegamos al sendero La Chuva. Ese es el sendero que les digo que tiene muchísimos alligators, que es famoso por eso. Entonces, bueno, estoy emocionado. Es el último que nos falta por el día de hoy. Y esperemos cerrar el video de la mejor manera, ¿sí o no? Esta parte está bastante cool, son una clase de establos. Y algo curioso es que aquí tenemos información sobre los españoles, sobre la conquista. Porque no fueron solo caballos lo que ellos trajeron. Los caballos ya los vimos, pero también trajeron muchas vacas, mucho ganado que no pertenecía a esta zona. Y con el tiempo se terminó volviendo casi nativa de Estados Unidos. Pero ellos no lo eran. Bueno, el bisonte sí lo era del estado de Florida, pero pues se terminó yendo y después volvió. Ya sabemos eso. Miren ese contraste tan curioso. Esto es como una llanura, literalmente una llanura,
Y aquí ya tenemos un humedal. En Florida, si usted ve un sitio de estos, no se meta. No se meta porque probablemente lo vayan a morder. Miren qué impresión, aquí hay uno, aquí hay otro, allá hay otro. Y todo eso negrito que se ve ahí son alligators. Acabamos de llegar aquí al otro sendero, pero no me arrepiento de nada, o sea, manejar 20 minutos no me importa, porque acabamos de llegar, es la pura entrada del sendero y ya he contado más de 40 alligators. Yo nunca había visto tantos alligators en un solo sitio reunidos que no fuera Gatorland. Y ustedes saben que nosotros vamos mucho a lagos, a ríos. Nosotros hemos viajado mucho alrededor de toda Florida y siempre los vemos, pero yo nunca había visto tantos en el mismo sitio. Y es que a donde usted mire aquí va a encontrar alligators. Es bonito, pero es aterrador. Y es que en serio, miren, todos esos son alligators. Todo lo que se va medio moviéndose, alligator. Todo lo que se va medio negro, alligator. Bostezan, se despiertan, caminan, van por todo lado. Es que es increíble y... la verdad, imagínense ustedes caerse por ahí. En la cámara no parece que sean tan grandes, pero esos son alligators de 6, 7. Miren ese pájaro tomando agua, la verdad muy valiente. En cualquier momento de ahí le salta a alguno de los alligators. Es más, miren, ahí hay uno. Miren, ese alligator se está moviendo sospechoso. Y el pájaro no es bobo, él sabe que él puede ser el almuerzo de hoy. Entonces él camina al ladito de él. Él dice, no, mijo, aquí no fue la comida, chao. Y miren, de ese pequeño pantano salimos de acá al laguito. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Pero eso sí, por más que me pagaran, yo no me metería a nadar ahí porque ahí no sale, usted no sale. Eso en el agua, ahí hay uno, allá hay otro, allá hay otro. Y todo eso que se mueve, alligators. Y es que no podemos olvidar que todo esto de aquí es una reserva, por lo que los bisontes, los caballos, toda esa mano de alligators que hay por acá son completamente salvajes. No me van a creer lo que me encontré, miren esto tan bello. Miren, ese de ahí está de cacería. Ese va a comer pollo hoy, pónganle cuidado. Esta llanura se puede llegar a secar o a inundar. Por ejemplo, ahorita estamos en la temporada seca, está medianamente bien, si ven, todo esto está seco. Pero con algo como esto es que podemos medir qué tan alta está el agua. Pero por ejemplo, miren lo alta que puede llegar a ser el agua. Literalmente eso está a mi altura y miren la altura del piso. Es grandísima. Por lo que en la época mojada, en la época donde llueve mucho, toda esta llanura se inunda y quedan siendo literalmente humedales de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Actualmente está medianamente seco, pero usualmente no es así. Oigan, y miren ese pájaro blanco, es un loco. Miren cómo se le para ahí al alligator, como que lo está desafiando, como que lo reta, como si venga y cómame, meta de mordisco. En este pequeño espacio, en tan solo este pequeñito espacio, hay más de 4 o 5 alligators, más de 6 especies de aves, por lo que estoy viendo ahorita, que probablemente hay muchas más. Por allá vimos un venado. Imagínense toda la biodiversidad que hay en esta llanura entera. Por eso es que tenemos que cuidar todo esto, porque cosas como estas son únicas. Es que realmente únicas.
Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me diga aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría a este parque? A mi opinión personal es un sitio que usted no se puede perder por nada del mundo, porque es un sitio demasiado bonito, es que es demasiado único. Yo aquí llegué por medio accidente, pero no me arrepiento para nada. Y es que ¿en qué sitio habíamos visto un lago con más de 100 alligators, con un montón de fauna, flora, demasiada vida? Y además de esto, este parque también tiene bisontes. Ningún otro parque tiene bisontes. Este sí lo tiene, y aunque en esta ocasión no lo pudimos ver, no significa que no los haya. De hecho, hay bastantes. También tiene caballos salvajes, que eso nunca lo habíamos visto, y es algo muy bonito de ver. Realmente es algo muy bonito verlos por la llanura, dándole y dándole y dándole. Algo increíble, los alligators por todos lados. Yo soy amante de ellos, pero como en este sitio nunca había visto. El único sitio que le hace competencia a esto es Gatorland. Así se la pongo, así se la pongo. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde que menos del 4% de la gente que nos ve en el canal realmente está suscrita al canal. Entonces mucha gente va, nos mira, pero no se suscribe, y a usted eso no le cuesta nada. Si usted tiene la oportunidad de suscribirse, le pido que por favor lo haga, dejar un comentario, dejarme un like. Es más, presionar la campanita, compartir cualquier cosita, cualquier muestra de apoyo para que este canal siga creciendo, la familia siga creciendo y podamos seguir trayendo esta clase de videos cada vez mejores, y realmente a mí eso me motiva demasiado. También quiero saber su opinión realmente. O sea, yo hablo mucho en los comentarios, si ustedes se han dado cuenta. Entonces cuando ustedes me ponen un comentario, pues podemos allá hablar un ratico y echamos caja un rato, ¿cierto? Espero que les haya gustado mucho el video. Cuando usted piense en Florida, piense en un sitio como estos, hermoso, y como estos, lleno de cocodrilos por todo lado, lleno de llanuras, animales, biodiversidad, hermoso. Espero que les haya gustado y nos vemos la otra semana. Chao, chao.